En la rica tapestría de la historia otomana hay hilos que brillan con un misterio especial. Uno de estos es la vida de la sultana Nurbanu, una figura que desafía el tiempo y el espacio. Su historia comienza en Venecia, cruza mares tormentosos y encuentra su destino en las cámaras secretas del poder otomano. Cómo una noble veneciana se convirtió en la consorte de un sultán y la madre de otro, influenciando la política y la cultura de un vasto imperio. La respuesta se encuentra en las crónicas de la época y en los susurros de los que presenciaron su ascenso. A través de los fragmentos de historia que han sobrevivido, podemos entrever la astucia y la determinación de una mujer que navegó por las aguas turbulentas de la intriga palaciega. Este video te invita a sumergirte en el enigma de la sultana Nurbanu, a explorar las verdades ocultas detrás de los muros del palacio y a descubrir cómo su legado aún resuena en los ecos de la historia. Su influencia en la corte otomana fue innegable y su astucia política dejó una marca duradera. Acompáñenos en este viaje al pasado, orígenes y ascenso. La historia de la sultana Nurbanu comienza envuelta en el misterio de su nacimiento. Algunos dicen que era veneciana, otros que griega, y hay quienes sugieren que judía. Pero más allá de su origen, su vida es una crónica de transformación y poder. Capturada en su juventud, Nurbanu fue llevada al harén otomano, un lugar donde el destino de muchas se sellaba en silencio. Sin embargo, ella no sería una sombra más entre las paredes del palacio. Su inteligencia y carisma la distinguieron, y pronto, su vida tomaría un rumbo que cambiaría la historia. Nurbanu se convirtió en la compañera de Selim II, y su influencia creció como la luna en el cielo nocturno. No solo cautivó el corazón de un sultán, sino que también forjó su camino en la política, una arena donde pocas mujeres habían triunfado. Cuando Selim II dejó este mundo, Nurbanu no permitió que el poder se desvaneciera como arena entre los dedos. Con astucia, mantuvo la muerte de su esposo en secreto hasta asegurar la llegada de su hijo, Murad III, a Estambul. Así, se convirtió en Valide Sultán, la madre del sultán, una posición desde la cual guió los hilos del imperio con mano firme y visión clara. El ascenso de la sultana Nurbanu es un testimonio de la tenacidad humana. Su historia nos enseña que, independientemente de nuestros comienzos, la voluntad y la sagacidad pueden llevarnos a alturas inimaginables. Su legado perdura, recordándonos que incluso en las sombras del harén, una mujer pudo brillar con luz propia y dejar una marca imborrable en las páginas de la historia otomana. Vida en el harén. En el corazón del palacio otomano, el harén era un mundo aparte, un laberinto de secretos y sombras donde la sultana Nurbanu comenzó su verdadera travesía. No era solo el refugio privado del sultán, sino también el escenario de un juego silencioso de poder y astucia. Nurbanu, con su mente aguda y su voluntad inquebrantable, entendió rápidamente que el harén era más que un lugar de belleza y lujo. Era un campo de batalla disfrazado de seda y perfumes. Aquí, las concubinas y esposas no solo competían por el afecto del sultán, sino también por la seguridad y el futuro de sus hijos. Ella navegó por este mar de intrigas con una habilidad que dejaba a muchos en asombro. No se dejó llevar por las rivalidades ni por los susurros venenosos. En cambio, Nurbanu tejió su red de alianzas y confianza, ganándose el respeto y la lealtad de quienes la rodeaban. Su influencia creció, y con cada movimiento calculado se acercaba más al poder. Cuando llegó el momento, Nurbanu no era simplemente una más entre las paredes del harén, era una maestra, una mujer que había aprendido a convertir susurros en gritos y sombras en luz. Su ascenso al poder no fue un golpe de suerte, sino el resultado de su comprensión profunda de la naturaleza humana y su capacidad para actuar con decisión y gracia. La historia de Nurbanu en el harén no es solo una de supervivencia, sino una de triunfo sobre las adversidades, una narrativa que nos muestra cómo la inteligencia y la determinación pueden abrir puertas y construir imperios. Su legado en el harén es un recordatorio de que incluso en los confines más restrictivos,
el espíritu humano puede elevarse y alcanzar lo inimaginable. Poder y política. En el ajedrez del poder otomano, la sultana Nurbanu fue una sultana en movimiento. Su influencia se extendía más allá de las paredes del palacio, alcanzando los rincones más distantes del imperio y las cortes de Europa. Su matrimonio con Selim II marcó el comienzo de su ascenso en la política otomana. Como Haseki Sultán, no solo compartió un vínculo personal con el sultán, sino que también se convirtió en una consejera de confianza, cuya palabra pesaba en las decisiones del trono. La muerte de Selim II no disminuyó su poder. Al contrario, como valide sultán de Murad III, Nurbanu manejó los hilos del poder con una habilidad que pocos podían igualar. Su mano guió a su hijo en la compleja danza de la diplomacia y la gobernanza, asegurando la continuidad de la dinastía otomana. La sultana Nurbanu brilló en el ámbito internacional, donde su perspicacia para la diplomacia fue evidente. Se dice que mantenía correspondencia con regentes europeos, utilizando su posible origen veneciano como puente entre culturas y naciones. Su habilidad para forjar alianzas y suavizar tensiones fue crucial en un periodo de constantes cambios políticos. La historia de Nurbanu es la de una mujer que navegó por las turbulentas aguas de la política con una visión clara y un propósito firme. Su legado en el poder y la política no solo modeló el curso del Imperio Otomano, sino que también dejó una huella en la historia mundial, demostrando que la fuerza de voluntad y la inteligencia son herramientas poderosas en manos de quienes saben cómo utilizarlas. Su vida es un relato de ambición, visión y la capacidad de influir en el destino de naciones. Legado y cultura. La sultana Nurbanu, más que una figura de poder, fue una mecenas de la cultura y una pionera de la filantropía en el Imperio Otomano. Su visión trascendió las intrigas palaciegas, dejando una huella imborrable en la sociedad de su tiempo. Su pasión por la arquitectura se materializó en la construcción del complejo de la mezquita Atik Valide en Üsküdar, una joya arquitectónica que aún hoy se alza como testamento de su legado. Con la colaboración del legendario Mimar Sinan, este complejo no solo servía como lugar de culto, sino también como centro de aprendizaje y refugio para los necesitados. Aunque los detalles específicos de su contribución directa a la educación son escasos, su influencia como valide sultán y su apoyo a proyectos culturales sugieren un impacto significativo en la promoción del conocimiento y el aprendizaje. Se cree que su mecenazgo extendió las oportunidades educativas más allá de las élites, tocando las vidas de ciudadanos comunes. La sultana Nurbanu no solo se preocupó por la grandeza estética y el conocimiento, sino que también se dedicó a obras de caridad. Se dice que destinó una parte considerable de su riqueza a la construcción de fuentes, hospitales y cocinas públicas, asegurando que su compasión por los menos afortunados se tradujera en acciones concretas. Su influencia se extendió a la esfera social, donde su apertura y generosidad ayudaron a moldear una sociedad más inclusiva y compasiva. La sultana Nurbanu no solo fue una líder, sino también una humanitaria, cuyo espíritu de generosidad resonó en las estructuras de su tiempo y dejó un modelo a seguir para las generaciones futuras. La figura de la sultana Nurbanu, envuelta en el esplendor y los misterios de su tiempo, fue capturada no solo en palabras y relatos, sino también en el lienzo y el mármol. A través de los ojos de los artistas de la época, Nurbanu fue inmortalizada, ofreciéndonos una ventana a su mundo. Los retratos de Nurbanu reflejan la elegancia y la dignidad de una mujer que desempeñó un papel crucial en la historia otomana. Aunque las imágenes directas son escasas, las que existen muestran a una sultana con una mirada penetrante y una postura regia, vestida con las finas telas que reflejan su estatus. En cada pincelada y cincelado, los artistas de la época capturaron más que su apariencia. Plasmaron su carácter y su espíritu. Los colores vibrantes y los detalles intrincados no solo adornaban su figura, sino que también simbolizaban su riqueza cultural y su profundo impacto en la sociedad. Más allá de los retratos, la influencia de Nurbanu se extendió a la literatura y la música, donde su nombre y su historia
fueron tejidos en poemas y melodías que resonaron en los salones y las plazas, perpetuando su memoria. La representación de la sultana Nurbanu en el arte y la cultura de su época nos habla de una mujer admirada y respetada, una figura que trascendió su propio tiempo y se convirtió en un icono de poder y gracia. A través de estos retratos e imágenes, su legado continúa vivo, inspirando a aquellos que buscan entender la grandeza de su vida y la profundidad de su influencia. La historia de la sultana Nurbanu, tejida con los hilos del tiempo, sigue resonando en la actualidad. Su vida, que desafió las convenciones y superó las expectativas de su época, y nos habla de una mujer cuya fuerza y sabiduría trascendieron las barreras que la sociedad le impuso. La sultana Nurbanu no solo fue una figura clave en la historia otomana, fue una pionera que allanó el camino para las generaciones futuras. Su legado se refleja en cada piedra de los edificios que patrocinó, en cada página de los libros que inspiró y en cada historia que continúa contándose sobre ella. Así, cerramos el relato de la sultana Nurbanu, una mujer cuya memoria sigue iluminando el pasado y guiando el presente, demostrando que las historias de ayer pueden ser las lecciones de hoy y las inspiraciones del mañana.